gracias, Luis, por tus palabras, gracias al Festival Eñe, gracias a la Residencia de Estudiantes por proponerme organizar o coordinar esta actividad. Gracias también a los tres invitados que me acompañan y, por supuesto, a todos los que habéis decidido venir a escucharnos. La verdad es que el título, el nombre de la charla no es nada misterioso, simplemente el programa o como dice Luis, el tema, ¿no?, del Festival Eñe de este año era el placer, y a mí me contactó Alicia, la directora de la residencia, que no ha podido estar hoy, pero que, bueno, le quiero agradecer personalmente también que cuente conmigo para cosas como esta. Me dijo que querían hacer un acto en el que hubiera poetas de distintas generaciones. Entonces, ya estaba montado todo, ¿no? Era como el placer y gente de distintas edades, pues vamos a combinar estos dos elementos y a ver qué sale. Eso fue el detonante. Luego se me ocurrió, pensando un poco, cómo gestionar, ¿no?, esa relación entre edad y placer y qué podía aportar a mis pensamientos o a lo que me podría interesar a mí a nivel privado, ¿no?, personal, hablar de la edad o hablar con gente de distintas generaciones, ¿no? Entonces, bueno, se me ocurrieron unas cuestiones que voy a plantearles a Miguel Casado, a Ángela Segovia y a Alejandra Arroyo para que charlemos un rato sobre esto, a ver qué surge, y luego leeremos cada uno unos poemas, 8 o 10 minutos, y ya esperemos que sea satisfactorio y placentero. Empiezo presentando a los poetas. Alejandra Arroyo nació en Madrid en el año 93, es escritora y colaboradora en medios culturales, estudió estudios hispánicos en la Universidad Autónoma de Madrid, especializándose en literaturas postcoloniales y literatura testimonial. Su primer libro, y único, hasta la fecha, si no me equivoco, se publicó este año, en 2025, se llama San Sebastián de los Reyes. Alejandra ha participado en actos del Círculo de Bellas Artes y se dedica profesionalmente a la administración universitaria. Ángela Segovia, nacida en el año 87 en Las Navas del Marqués, provincia de Ávila, es poeta y narradora, licenciada en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada por la Universidad Complutense de Madrid. Ha publicado los poemarios Te duele, De paso a la Yatán, La curva se volvió barricada, que fue Premio Nacional de Poesía Joven Miguel Hernández en el año 17, Amor Divino y Mi Paese Salvaje, así como la novela Las Vitalidades, todo publicado, o casi todo, en La Uña Rota. Hay alguno que se ha escapado aquí, ¿no? Hay varios, sí. Hay varios. Bueno, Miguel Casado. Bueno, quiero decir también a título personal que Ángela Segovia fue becaria de la Residencia de Estudiantes. Me gusta decir esto, yo también fui becario unos años antes, y no sé si sabéis de qué va esto, pero consiste en vivir aquí durante un año o dos, o más en algunos casos, y tener tiempo para escribir, y la verdad es que pues, estamos de acuerdo en que es una experiencia maravillosa, y es 20 años después, en mi caso, vuelvo a agradecer esa experiencia, ¿no? Cada vez que vengo no puedo evitar recordarlo con gratitud y cariño, y también me emociona que me sigan proponiendo venir, ¿no? Bueno, Miguel Casado nació en Valladolid en el año 54, es poeta y ensayista. Su obra poética se recoge en un libro titulado Deseo de Realidad, publicado por Tusquets en el año 23, y muy recientemente, también en este año, en el año 25, hace un mes yo diría, o algo así, apareció un libro nuevo que se llama Estos Nuevos Tópicos. Miguel ha publicado numerosos ensayos sobre poesía contemporánea y poética, entre ellos Del caminar sobre hielo, La poesía como pensamiento o La belleza de la escritura. También ha realizado ediciones críticas de autores como Antonio Gamoneda, José Miguel Ullán o Vicente Núñez, y ha traducido obras de poetas como Paul Verlaine, Rimbaud, Francis Ponge y algunos otros. También traductor del chino recientemente. Un libro magnífico. Creo que vale la pena, esto no estaba en mis notitas, pero creo que vale la pena mencionarlo, ¿no? Sí. ¿Hay algún otro traductor del chino en la sala? Bueno,
Tengo algunas preguntas que considero imposibles de responder, la verdad. Creo que son temas para investigar o para pensar que, insisto, personalmente me interesan y me estimulan, pero no sé si vamos a llegar a ninguna conclusión. Desde luego, las preguntas no están planteadas como para buscar conclusiones, sino para buscar interlocución, pensamiento, charla. Creo que son temas también que no se suelen tocar, por lo menos no públicamente, ¿no? Quizá charlando en un bar o en un salón de una casa sí que se habla de estas cosas, pero yo nunca he visto textos o actos en los que se hable de esto, así que nada, alguien podría decir a lo mejor, por algo será, ¿no? Puede ser, vamos a ver, ¿no? Bueno, la primera cuestión que yo planteaba es ¿en qué medida afecta la edad a la creación poética? Quiero decir, el poema surge de algún lugar, podemos plantearlo así, ¿no? Con esa metáfora. Hay un lugar desde el que se escribe, no siempre es el mismo lugar, no es el mismo para todo el mundo, pero podemos decir que es un lugar. ¿Interfiere de algún modo la edad en ese lugar? Sería mi pregunta. ¿Interfiere o delimita o condiciona absolutamente, ¿no? ¿Qué relación hay entre la edad y ese lugar desde el que surge la escritura, ¿no? Otra pregunta relacionada con esta es si los propios autores perciben que escriben desde esa edad, ¿no? Si uno cuando se pone a escribir, hablo de sensaciones subjetivas, nada demostrable. Si está eso en algún lugar, ¿no? De la cabeza, del corazón, de la mano, de los pulmones, del cuerpo. Cuando uno escribe, ¿está escribiendo desde su edad o está saliéndose de eso? ¿O qué pasa con eso, ¿no? Otra cuestión relacionada con esta sería preguntar si es exactamente lo contrario, ¿no? Si precisamente el lugar desde el que surge el poema es totalmente independiente de la edad, que me parece que podría ser, que alguien podría contestar esto, ¿no? Yo en el momento de escribir me coloco en una zona en la que me olvido de mi edad, me olvido de mi género, me olvido de mis circunstancias y estoy en relación con otras cosas, ¿no? Entonces, nada, esta gran pregunta es la que quería plantearles a los invitados, a las invitadas. Vamos a empezar, si os parece, por ti. Vale, genial. Si tienes algo que decir sobre esto, espero que sí. Bueno, muy brevemente, muchas gracias por venir, muchas gracias a la organización del Festival Eñe, muchas gracias a Mariano también por haber contado conmigo hoy. Pues cuando Mariano me comentaba que íbamos a hablar sobre estas cuestiones, estaba en casa dándole una vuelta y una de las primeras sensaciones que me venía, uno de los primeros pensamientos, en mi caso, tiene que ver con la imprudencia. Creo que bueno, este año he publicado mi primer libro y creo que no tenía la idea de publicarlo, ¿no? Fue un proceso que de repente fue algo abrupto y me encontré con que se iba a publicar. Y me di cuenta, ya pasados unos meses de la publicación, de que hay cosas en el libro que seguramente ahora no me atrevería a publicar, ¿no? Como creo que hay un punto ahí de haberme venido arriba pensando que eso no lo iba a leer nadie jamás. Y creo que eso quizá tiene que ver con la experiencia. A veces podemos adjudicar la edad a la madurez, en el mejor de los casos, y bueno, en mi caso a la experiencia. Y sí me apetecía leeros un poema de Wisława Szymborska, que como en casi todo lo explica mucho mejor, que es de este poemario de aquí, publicado en Barleby Editores. Lo tradujeron Gerardo Beltrán y Abel Murcia Soriano, y me parece que lo explica mucho mejor de lo que os vaya a contar yo hoy. Dice: yo, adolescente, si de repente aquí, ahora, se plantara ante mí, tendría que saludarla como a una persona próxima, a pesar de que para mí es extraña y lejana. Soltar una lágrima, besarla en la frente, por el mero hecho de que tenemos la misma fecha de nacimiento. Hay tantas diferencias entre nosotras que probablemente solo los huesos son los mismos, la bóveda del cráneo, las cuencas de los ojos. Porque ya sus ojos son como un poco más grandes, sus pestañas más largas, su estatura mayor, y todo el cuerpo recubierto de una piel ceñida y tersa, sin defectos. Nos unen, es cierto, familiares y conocidos, pero casi todos están vivos en su mundo y en el mío prácticamente nadie de ese círculo común.
somos tan diferentes, pensamos y decimos cosas tan distintas. Ella sabe poco, pero con una obstinación digna de mejores causas. Yo sé mucho más, pero a cambio sin ninguna seguridad. Me muestra unos poemas escritos con una letra cuidada, clara, que no tengo ya desde hace tiempo. Leo y leo esos poemas. A lo mejor este de aquí, si lo acortáramos y lo corrigiéramos en un par de lugares, el resto no augura nada bueno. La conversación no fluye. En su pobre reloj el tiempo es barato e impreciso, en el mío es mucho más caro y exacto. Al despedirnos, nada, una especie de sonrisa y ninguna emoción. Solo cuando desaparece y olvida con las prisas la bufanda, una bufanda de pura lana virgen, a rayas de colores, hecha a ganchillo por nuestra madre para ella, todavía la conservó. Quizá esas pulsiones o esa imprudencia que al principio nos afectan más, no sé si con la edad se van puliendo, ahora me lo contaréis, yo encantada de aprender, pero sí me parece que igual hay bufandas de colores hechas a ganchillo por nuestras madres que es difícil que se vayan a lo largo de los años. ¿Algo que decir? ¿Quieres que repita la pregunta o te has quedado con las ideas? Me he quedado. Bueno, la primera pregunta en realidad creo que no la entiendo o sea, no sé si la he llegado a entender del todo. Bueno, si tú tienes la sensación de que esa persona que escribe, cuando tú escribes, Pero tiene no una... es como el momento en el que brota la escritura, sino en general cada vez que escribes, ¿no? Es lo que... Ah, claro, claro. No es el... Claro, claro. Cuando hoy o en cualquier momento te pones a escribir. Claro, Vale. claro. Es que yo estaba pensando en el momento en el que aparece la escritura por primera vez, ¿no? En esos momentos, en esos años, y tratando de pensar si hay algo que quizás pervive, si hay una edad que quizás pervive para mí a lo largo de los años en la escritura, quizás es un fantasma de aquella edad inicial, en la que, al menos en mi caso, en la que comencé a escribir. Lo cual no quiere decir que después, a lo largo de los poemas y los libros, yo creo que hay un viaje entre edades, quizás. Y también me parece como la hipótesis de que la edad desaparezca incluso, también me parece válida, porque cuando estás muy abandonada al lenguaje, a unos niveles de abstracción en las que un poco desapareces un poco como sujeto, pues yo creo que ahí, bueno, desaparece la biografía, desaparece también la edad. También hay momentos en los que hay voces, hay personajes, pensando en la poesía en toda su amplitud, ¿no? Que no en el poema como ideal que todo el mundo puede tener en la cabeza. Y ahí se puede jugar con las edades y como con las voces y las atmósferas que pueden arrastrar unas edades y otras. Y sobre todo pensaba en eso, que si hay como quizás un matiz un poco fantasmal que para mí aparece en todos los momentos de escritura, y ojalá no solo en los momentos de escritura poética, sino en todos los momentos de escritura, de cualquier tipo de escritura, sería ese momento en el que yo descubrí la escritura. Yo no sé cómo fue vuestra experiencia y quizás siempre hablamos mucho sobre cómo empezaste a escribir, pero no tanto con respecto a esto, ¿no? En qué momento, cuántos años tenías, qué estaba pasando en tu vida y por qué escribías y por qué. Yo creo que para mí la emoción que apareció ligada a esas primeras experiencias de escritura era un sentimiento de libertad profundísima y de muchísimo placer. Por eso engancho ahora también con este otro tópico de la charla. Un placer muy ligado a esa sensación de repente de libertad que, si bien pues, sobre todo en la adolescencia, en la pubertad, parece que se ve recortada por rigideces, filtros, como ahora tienes que ser mujer y tienes que entrar en esta casilla, en esta otra, de repente la escritura te permite salir de todo eso,
salirte también incluso de tu edad, y queda ese fogonazo de no escribes para nada, escribes para eso, ¿no? Para ese momento de alegría, de placer, de libertad. Y entonces creo que eso es eso, que quizás sí tiene que ver con ese momento casi infantil en el que tu vida no tiene funciones más allá de quizás buscar el placer, el juego, quizás está unido ahí para mí, ¿no? Un poco. Como que para mí la escritura literaria, pues siempre hay que recordar que no escribes para un objetivo, que no escribes ni siquiera para hacer un libro. En el momento en el que estás escribiendo, al menos así me lo cuento yo, tiene que ser volver a esa niña que está en el bosque y se está imaginando poemas y le da igual para qué, solo porque le encanta y ya está. Sí, sí, es de las pocas cosas que ya como adultos hacemos como radicalmente sin objetivo, ¿no? Sin por qué, ¿no? Sí. O podemos intentarlo. Me parece interesante también lo que decía Alejandra, ¿no? De ese primer libro o ese primer momento. También hay una distinción que yo quiero hacer luego. Ya me estáis pisando lo que voy a comentar más tarde, ¿no? Esta distinción que me parece súper pertinente entre edad y experiencia, ¿no? Ya hablaremos un poco de eso y también de la libertad, que es otra idea que tengo aquí muy claramente, ¿no? Apuntada. Pero bueno, decía Alejandra la palabra imprudencia, ¿no? Y se refería a esta sensación de uno publica su primer libro y al cabo de un tiempo dice ya, de muy poco tiempo, de unos meses tal vez, ya lo cambiaría, ya la mitad no lo pondría, ¿no? Y es muy habitual cuando un poeta, una poeta recoge su obra reunida, yo qué sé, a los 40, 50, 70 años o la edad que sea, que el primer libro no esté directamente, ¿no? Todo fuera, el primer libro. A veces los dos primeros, ¿no? Es muy habitual esto. Sí, es verdad. Borges lo contaba, ¿no? Que fue como a todas las librerías a buscar su primer libro los compraba todos para hacerlos desaparecer de la faz de la tierra, ¿no? Claro, lo cual yo creo que no significa que haya sido un error publicarlo. Probablemente es necesario pasar por ahí. Sí. No lo sé, la verdad. Habría que ver cada caso, etcétera. Pero me parece que es interesante esto también, ¿no? Sí. Bueno, Miguel, ¿tienes algo que decirnos sobre estos asuntos que planteaba yo? Lo primero, que como en todas las cosas no habría que generalizar. Que en la poesía, en gran parte, lo que estamos tratando de hablar depende de las poéticas. Claro. Quiero decir que no me imagino, a lo mejor no lo he repasado últimamente y alguien me va a contestar ahora mismo, pero no me imagino, por ejemplo, tratando de leer a Mallarmé según la edad de Mallarmé. Es decir, sí, recuerdo un poema, por ejemplo, que se ve que acaba de nacer su hija y cosas así, pero en general cualquier cosa de ese tipo está ausente, ¿no? Y eso seguramente no quiere decir que la edad no influya, pero no se manifiesta, ni se expresa, ni se nombra, ni indirectamente, ¿no? Y lo de la evolución de joven a viejo también es muy variada. Yo me acordaba estos días, pensando en esto, de un poema que me gusta mucho, de Linda Pastan, que es una poeta norteamericana, en el que explica que los poetas tenemos 15 años, pero 15 años de plazo. Entonces, ese plazo no dice cuándo se da, se puede dar a partir de los 18 o a partir de los 60. Jo, pues es que coincido bastante. No. Aquí nos conviene ya que se haya equivocado en la cuenta, porque si no, no se sabe qué hacemos, ¿no? Ya, bueno, podemos estar esperando a que empiecen los 15. ¿No? Bueno, entonces que es todo muy relativo. Yo tengo una relación muy contradictoria con eso, ¿no? Quiero decir que, por ejemplo, me daba cuenta también estos días pensándolo, que como crítico he trabajado bastante sobre esta cuestión, es decir, qué pasa cuando el poeta envejece, cómo se manifiesta,
incluso que se puede hablar de ese concepto que empezó en Adorno y luego ha dado vueltas del estilo tardío. Sí, Edward Said también habla de esto, ¿no? Todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, que he trabajado bastante sobre eso. Y sin embargo, como poeta, pues soy bastante inconsciente, creo. Es decir, nunca he visto que fuera un aspecto fundamental para mí, y sin embargo, pensando luego en las cosas que he escrito, me acuerdo de muchas cosas que tienen que ver con la edad. Yo lo más general que me atrevería a decir es que es casi imposible que por decirlo de alguna manera, el contexto, para que sea muy amplio, no esté presente en lo que se escribe. Es decir, se tenga la poética que se tenga, ¿no? Que de alguna manera aparece, y entonces que en ese sentido la edad está ahí y se nota por nombrarla, se nota por no nombrarla, y bueno, depende también del lector. Sí, yo preguntaba sin ningún ánimo de generalizar, ¿eh? Para mí la idea no es hablar de la edad y la poesía, sino preguntaros a vosotros tres cómo lo vivís esto, ¿no? Cómo se siente subjetivamente, y ya está. Me parece que eso es el... ¿Y cómo lo ves tú? El objetivo. Luego al final a lo mejor hay turno de preguntas. Vale. Y desde luego no pensaba en la edad como tema, sino como percepción de uno al escribir, ¿no? O sea, como, bueno, sientes que tienes 20 años al escribir poesía, cuando escribes a los 20 años, o 30, o 40, o 60, o los que cada uno tenga, ¿no? De los aquí presentes, es simplemente eso, ¿no? Yo lo veo, yo creo que yo he intentado organizar las preguntas para contestar las respuestas al formular las preguntas. Cosa que no es fácil, como comprenderéis, pero es lo que trato de hacer, ¿no? Entonces, pues lo veo como he preguntado, o sea, creo que hay algo que el lugar desde el que se escribe tiene que ver inevitablemente con la edad. Creo que la escritura viene de un lugar que es básicamente inconsciente y que ahí está la sensación que tenemos del tiempo que hemos vivido, de todo lo relacionado con la edad, ¿no? Y con la experiencia. Y también creo, como Ángela recogía, la hipótesis esta de que hay algo también de irse a un lugar en el que no tienes edad, en el que estás como fuera de ti o algo así, ¿no? Como que se escribe también, ese lugar es contradictorio, es complejo, y según como lo miremos puede tener que ver con todo eso y puede tener que ver con salirse de uno mismo, como con meterse muy profundamente en quien uno es, pero también con salirse absolutamente de quien uno es y escribir desde otro lugar donde uno recoge voces que oye o algo así, ¿no? Algo así. Entonces no tengo respuesta, ni siquiera a nivel personal. O sea, esto es todo personal para mí. Bueno, entonces, otra cuestión creo que ya está tocada, ¿no? Lo apuntaba Alejandra, ¿no? No es lo mismo la edad que la experiencia escribiendo. Uno puede ser primerizo a los 50 años o puede tener bastante experiencia a los 30, ¿no? En cuanto a la escritura y también en cuanto a la publicación, que también es parte de la escritura, ¿no? Es hacerlo público, exponerse, exposición, se llama un libro de Olvido García Valdés aquí presente, ¿no? Uno se expone, es parte de lo que dice ese título, ¿no? Tiene que ver con eso, entre otras cosas. Y eso es parte de la escritura también, de lo que uno ha hecho y de lo que uno va a seguir haciendo, ¿no? Y luego también aquí tengo anotado esta palabra que mencionó Ángela y que me parece pues lo más interesante del tema, ¿no? La libertad, o sea, la edad o el paso del tiempo como un camino en el que uno va adquiriendo, conquistando cierta libertad, ¿no? Recuerdo, esto es lo que digo de que contesto formulando la pregunta, recordaba, preparando un poco esto, una vez que precisamente Miguel me invitó a participar en un ciclo que organizaba con otros poetas y críticos sobre, bueno, donde invitaban a gente a hablar de obras en marcha, ¿no? De obras que no estuvieran publicadas todavía, en este lugar que se llama Función Lenguaje, fue en el año 2014,
Y yo fui ahí con un libro que estaba medio terminado, pero inédito, y hubo una conversación después, y lo recuerdo porque está en YouTube, no por otra cosa. ¿Estábamos los tres? Sí. Y yo comentaba algo de... Comenté algo de, me acuerdo, vamos, que lo vi hace un tiempo, que decía que tenía la sensación de por primera vez hacer lo que me daba la gana, ¿no? Eso dije ahí. Y recuerdo que en una presentación de Olvido, creo que era el libro Confía en la Gracia, que en Getafe, que yo presenté, dialogué con ella un poco, y también, a otra edad, comentó, en este libro siento que estoy haciendo lo que me da la gana, ¿no? O algo así, algo muy parecido a estos términos, ¿no? Entonces, esto me parece súper interesante porque cuando uno estaba escribiendo, o sea, yo voy a mi caso, ¿no? Cuando en 2014 sentía que hacía lo que me daba la gana, no quería decir que cuando yo escribía en el año 2000 no sentía que hacía lo que me daba la gana. Siempre uno siente que hace lo que le da la gana. Es un tipo de libertad cuya ausencia se nota con el tiempo, cuando uno ha llegado a otro lugar, pero cuando uno está en esa supuesta falta de libertad, no la percibe, ¿no? No es como una cárcel que uno ve los barrotes y no puede salir, es otro tipo de experiencia, ¿no? ¿Quién sabe si es verdad o es una sensación subjetiva? Yo no lo sé, pero sé que es una sensación subjetiva que tengo y que otras personas también tienen, ¿no? Entonces, de ahí se desprende, lógicamente, que en el presente, a cualquier edad, es posible que también estemos en esa cárcel invisible y que cuando pasen unos años sintamos que en este presente en el que sentimos que tenemos libertad con respecto al pasado, nos falte libertad o no estemos haciendo en realidad lo que nos da la gana, ¿no? Esta es mi pregunta o este es mi comentario para que habléis, ¿no? ¿Cómo percibís, por supuesto, subjetivamente, individualmente, todo este tema, ¿no? ¿Cómo se trabaja eso? Si es que lo habéis pensado, que supongo que sí. ¿Qué se hace para conseguir una mayor libertad? Que me imagino que todo el mundo está de acuerdo con que es un objetivo deseable, ¿no? ¿Se trabaja de algún modo? ¿Pensáis en la libertad a la hora de escribir, a la hora de corregir, a la hora de leer también textos ajenos? Fíjate que yo, por lo que os comentaba antes, yo tengo la sensación contraria. Tengo la sensación de que en este libro he sido muy libre y que cuando vaya publicando cosas nuevas tengo la sensación de que voy a censurarme más y a pensar todo el rato que hay personas leyendo, que es una sensación que al principio no tuve para nada. Si acaso, creo que para mí la sensación de libertad tiene más que ver con algo que voy notando, con cosas que he escrito hace años que no he publicado, que era como pues, una escritura mucho más ensimismada, ¿no? Como que el yo estaba, venga, yo para acá, yo para allá. Y sí que voy notando que hay mayor libertad en la medida en la que voy pudiendo dejarme atrás de vez en cuando y poder descubrir la emocionalidad mirando a los demás o a través del paisaje en otros sitios. Para mí la libertad está teniendo que ver con eso. Sí. Yo creo que hay algo en los ciclos también, ¿no? Igual que en la historia de la literatura o en la historia del arte hay ciclos como que comportan una liberación de las formas mayor y otros ciclos que son un poquito más conservadores, ¿no? Yo creo que quizás en la vida de una escritora, de un escritor, al menos así lo voy viviendo yo con el paso del tiempo, también siento que hay ciclos. Hay algunos ciclos en los que estás abriendo una puerta hacia lugares totalmente desconocidos que no has experimentado con ellos para nada y que además quizás en ese momento de tu vida tienes esa energía y ese deseo de abrir esa puerta como hacia esa sensación de es que voy a hacer lo que me dé la gana, es que estoy ya harta de todo lo que he pensado antes y entonces necesitas romper con todo. Y quizás esa noción de libertad también tiene que ver con la idea de romper, con la idea de rebelarse. Simplemente la expresión hacer lo que te da la gana me hacía gracia porque últimamente mi hijo dice mucho esa frase. Y claro, hay veces que es como, a ver, pero es que tampoco puedes hacer lo que te dé la gana, exactamente lo que te dé la gana en todo momento porque afectas a los demás, ¿sabes? Pero
le encanta decir eso. Ahora está como, y yo, bueno, también puedes decir me apetece hacer esto, ¿no? No solo es lo que te dé la gana. Porque claro, suena como un poco también egoísta si lo ves también desde cierto lugar. Entonces, bueno, pero sí hay necesidad de que existan esos momentos en los que efectivamente hagas lo que te dé la gana, y eso implica como también ciertos actos un poco violentos, entre comillas, de ruptura, de atacar ciertas formas, ya sean tuyas o sean ajenas, no sé, cosas que te hayan cansado, ¿no? Y a lo mejor hay momentos, yo también he sentido momentos en mi escritura en los que se van depositando ciertos descubrimientos que han tenido lugar en ese momento más exploratorio, ¿no? Entonces se va depositando y ese ir depositándose de esos conocimientos y de esas formas a veces, bueno, te tiene que cansar, porque luego tiene que llegar el siguiente ciclo en el que ya estás harta y tienes que volver a hacer lo que te dé la gana, ¿no? Entonces yo lo vivo un poco así, ¿no? Creo que también es saludable como esta especie de ciclo de regeneración, no sé. Miguel. Bueno, me identifico bastante con lo que has explicado tú, por ejemplo. O sea, creo que... Bueno, yo saqué hace 2 años la poesía reunida y quité el primer libro también, como es obligatorio, aunque era librito, pero vamos, lo quité. Y me pareció bien sacar lo demás, incluso con la conciencia de que había cosas que me empezaban a resultar un poco como lejanas en la manera de hablar, como rígidas a lo mejor, etc. Entonces, en ese sentido, sí que tengo la sensación de que no sé si llamarlo la experiencia, me sale más llamarlo el conocimiento, pero es el autoconocimiento, supongo. Sí que te permite ser más libre, es decir, no plantearte más problemas que el poema que estás escribiendo sin tener ninguna pauta previa, ni tener que meterlo dentro de un marco que te has fijado para obligarte a escribir. Es decir, me parece que en ese sentido cada vez me siento más libre. Me siento, no sé si lo soy, porque eso que has dicho tú de la cárcel invisible, es que la cárcel invisible está ahí y es invisible. Entonces quiero decir que la conciencia de ella no hace milagros, puede ser muy grande, pero hay ese límite que tampoco el poeta puede saber si lo rompe o no lo rompe, o en realidad está buscando excusas para seguir dentro de él. Porque como lector la sensación es muy distinta. Como lector la sensación, y no voy a poner ejemplos, pero la sensación es de que hay poetas que crecen continuamente y que hay poetas que se acaban muy pronto y siguen escribiendo acabados. Sí. Entonces, ¿y qué le pasa a uno? Porque uno nunca va a pensar que es del segundo tipo, ¿no? Claro. Porque si no lo dejaría o... Claro, sí, eso es, lo dejarías, claro. Sí, yo quiero pensar que... Que lo dejarías si te yo pasara. Quiero pensar que sí, que lo dejaría, porque me parecería muy triste. Sí, está ahí como... Sí, esa era otra cuestión que yo también tenía como por si acaso, ¿no? Pero me parece como evidente que tenía que salir, ¿no? Y ha salido ya antes de este comentario de Miguel. ¿Qué pasa con...? Creo que también percibimos eso, ¿no? Como lectores, el primer libro o los primeros 2 libros o algunos poemas del primer libro, hay algo ahí en el inicio que con el tiempo se rechaza, ¿no? No entra en la obra. Pero eso lo ven los propios autores, ¿no? Pero los lectores vemos que en muchos casos, en demasiados casos, como para no ser algo más o menos generalizable, o que tan ganas de generalizar, en demasiados casos los autores siguen publicando hasta que se mueren y la obra ha terminado antes, ¿no? Y cómo nosotros no somos más listos que ellos, o sea, es que es una posición en la que no se ve, simplemente, ¿no? Creo yo. ¿Cómo hacer cuando lo ves en los demás para no cometer ese fallo, ¿no?
Y también me da ganas de, perdón, con la edad que tengo, me da ganas de decir, cuando sea mayor voy a intentar no cometer ese fallo, pero ¿cómo sé que no lo estoy cometiendo ya? ¿No? Es que es una cosa bastante dura esta. Creo que en realidad... Bueno, pero está bien saber que existe ese ¿no? problema y que te ayude de alguna manera a pensarlo, aunque desde fuera se pueda ver que es muy difícil de pensar, ¿no? Sí, yo creo que por lo menos tenerlo como... Tenerlo como una exigencia, como una cuestión de autocrítica, ¿no? Sí. Yo creo que tiene igual que ver con todo, otra vez con la idea esta de libertad, ¿no? O sea, como si, yo creo que si dejas de sentir eso, quizás es que ya se ha acabado, ¿no? No lo sé. Yo tiendo a pensar, no sé por qué, que a lo mejor esa etapa final se parece un poco a lo que comentaba Alejandra, ¿no? Como de una etapa en la que uno escribe como sin lectores imaginarios o algo así, ¿no? Sin el peso de un juicio ajeno. Claro. Y que eso tiene que ver con una libertad que puede ser interesante o que es sin duda interesante como experiencia personal y a veces no es interesante como proceso de... O sea, que no produce nada interesante, ¿no? Pero que uno de los motivos o de los fines de la escritura es producir un producto interesante. Otro es tener una experiencia vital, interesante. También. Y da igual que desde ese punto de vista, da igual que el resultado sea poesía, o sea buena poesía, o sea poesía interesante para nadie, ¿no? Creo que vale la pena... La diferencia sería, bueno, sigue escribiendo, pero no lo publiques, ¿no? Claro. ¿Y por qué no? Que no lo lean, sino que, no sé, me parece que ahí hay muchos planteamientos posibles, ¿no? Bueno, yo siento que por culpa de la edad haya planteado este problema que es así un poco melancólico e insoluble, o sea que yo creo que deberías recuperar algunas preguntas placenteras. Yo tengo esta pregunta planteada como ahí, escrita, o sea, era un tema del que quería hablar, ¿no? Otra, pero gracias, otra de las, por sacarnos de ahí, otra de las cosas que quiero comentar, y no tenemos mucho más tiempo, creo, es este proceso que no sé cómo llamar, sino aprendizaje, ¿no? Tú decías conocimiento, experiencia, decía yo antes. Creo que se puede llamar aprendizaje, o por lo menos se parece a otros tipos de aprendizaje, ¿no? ¿Cómo vivimos ese proceso? Pregunto, ¿y cómo nos lo imaginamos? Quiero decir, ¿cómo nos lo imaginamos mirando desde nuestros presentes hacia adelante y también hacia atrás, ¿no? Súper subjetivamente, insisto, ¿eh? ¿Qué es lo que se aprende con la edad? ¿Qué es lo que pensamos que vamos a aprender o que hemos aprendido con el paso del tiempo, con la edad o con la experiencia, ¿no? Con el hecho de haber pasado tiempo leyendo, escribiendo, publicando, viviendo en este contexto, ¿no? Bueno, ahí creo que tengo menos perspectiva, pero lo que os puedo decir es que tengo la sensación de que lo que he aprendido, sobre todo a través del proceso de edición con el libro, con el primer libro, para mí tiene que ver con la confianza en el otro, ¿no? Que yo tenía una sensación más de, quizá de que todo dependía de mí, pues eso, esa cosa ensimismada que os comentaba, y de repente pues tienes un editor enfrente que confía en tu obra, con el que puedes hablar y demás, y para mí ha tenido que ver con ir aprendiendo a confiar en el proceso. Esta cuestión que comentabais de eliminar el primer libro, yo todavía no me gustaría pensar en eso, ya me parece un poco pronto, pero sí que hablando con Manuel Mata hace unos meses, que está aquí hoy, él me comentaba, hablando del proceso de edición del libro, porque, bueno, para que os hagáis una idea, el proceso de edición fueron 3 años, pues yo estaba impaciente, nerviosa, estaba en todo este proceso, y me pasaba esto de que algunos poemas ya no me gustaban, estaba ya neurótica con esta cuestión, y Manuel me dijo, tienes que confiar en la Alejandra del pasado. Entonces creo que esa posibilidad de confiar en la versión anterior de nosotros mismos también está muy bien, es algo que he ido aprendiendo, sí. Seguimos en este orden ya previsible. Sí, venga. Es interesante eso que dice Alejandra porque realmente es cierto que
que parte del aprendizaje de la escritura y de ir publicando libros es ir aceptando que esas cosas que publicaste y que luego no te convencen tanto, o por momentos sí, pero por momentos no, pues es como una vida, ¿no? Pues no puedes quitar las cosas que has vivido porque realmente han sido parte, ¿no? La escritura también se puede ver como una forma de biografía, como paralelo a la propia vida nuestra, ¿no? Entonces, pues suprimir esas versiones del pasado, pues tampoco es bonito que estén ahí, ¿no? Y yo creo que si hicieran como una antología, un compendio de mi poesía completa, no sé si metería mi primer libro, quizás sí lo metería. Quizás sí lo metería. Bueno, Carlos me está todo el tiempo diciendo que publiquemos el primer libro, bla, bla, bla. Y como el mío no se distribuyó casi, pues realmente no lo ha leído nadie. Pero sí que es verdad que yo siento que hay cosas de ese primer libro, quizás no tanto pues, lo que formalmente quedó, como todas las decisiones tomadas, que muchas veces no eran decisiones, ¿no? Quizás hay algo del aprendizaje que consiste en eso, ¿no? Hasta cierto punto, cuando empiezas a escribir, empiezas imitando, empiezas también como con ciertas intuiciones, a veces como muy ligadas a una propia sentimentalidad o a una propia biografía, quizás. Y luego, pues, el viaje en los siguientes libros como que va transformando eso, ¿no? Pero, pues no sé, me perdí un poco, la verdad. no sé qué iba a decir. Bueno, el aprendizaje que estás comentando tú tiene que ver con deshacerse un poco de la parte que se suele llamar confesional o autobiográfica y ir hacia Pero una es que zona... también me parece que a lo mejor luego puedes ir hacia, en algún momento, retomar eso confesional y porque has ido mucho hacia un lado y entonces luego quieres ir hacia el otro, ¿no? Quizás el aprendizaje esté en eso, en ir conociéndote en el sentido de tus propias apetencias, ¿no? Y aceptándolas y aceptando ese viaje también hacia lugares que no controlas demasiado y cómo lo que al principio podían ser pues nociones menos que avanzaban con menor decisión, que estaban ahí, ¿no? Como un poco casi da la sensación a veces por casualidad, con el paso de los años eres quizás más consciente de las decisiones que tomas. No tanto quizás como de voy a hacer un libro que tenga esta estructura y voy a decir, o sea, como no ese tipo de cuestión como muy volitiva y muy estructurada a la hora de hacer un libro, pero sí de cómo todos son decisiones, ¿no? Incluso la decisión de no tomar decisiones, ¿no? Eso también es una decisión. Entonces, quizás va por ahí, ¿no? Yo creo que hay algo de ese... Es que siempre me ha parecido como muy difícil explicar cómo el conocimiento que adquiere un poeta a lo largo de la experiencia, cómo explicar eso. Porque, bueno, es que es casi imposible, ¿no? Es tan abstracto a veces, bueno, siempre, casi muy a menudo, ¿no? Porque realmente lo que interesa saber son las cosas que no se pueden explicar tan fácilmente, las otras ya como que las sabemos. Pero siempre hay algo en tu evolución, en cómo efectivamente sientes que al principio todo es muy frágil, todo está un poco cogido como con pinzas y luego después vas caminando como con más soltura dentro de los mismos paisajes igual de oscuros e igual de incognoscibles, pero vas pisando fuerte, ¿no? Es como que te has acostumbrado a esa especie de terreno un poco, no sé, complejo y difícil de recorrer, pero no sabes por qué, porque sigues sin poder ver, ¿no? O sea, entonces, pues no sé,
hay algo como que se acomoda en el cuerpo, quizás. Confianza me parece una buena palabra, Sí, ¿no? Que también la confianza. usaba ella, ¿no? En relación al editor o al interlocutor, pero creo que también tiene que ver con o sea, que es confianza al final, ¿no? Sí, es en como, uno mismo, en lo que... es como esto de cuando una vez que aprendes a montar en bicicleta ya sabes para toda la vida. Pues yo creo que tiene que ver con eso. No aprendes a hacer poemas, aprendes a moverte en la poesía, quizás, de alguna manera. No sé. Ya decía yo que era cuestión de poéticas, o sea que en mi caso creo que ahora el contexto personal que he llamado antes aparece de manera mucho más directa que cuando empecé a escribir, en vez de al revés. No quiero decir que no apareciera antes, pero no de manera directa, tanto como aparece ahora. Y no porque sea lo más fácil, sino porque me parece lo más difícil. Quiero decir que eso depende también de, bueno, no solo de la poética, sino de más elementos personales, ¿no? Claro. Y luego sobre lo del aprendizaje, me resulta difícil, quizá por eso he dicho conocimiento, que me resulta difícil la idea de, vamos, no creo en ella, de aprender para escribir. En cambio, sí tengo la sensación muy fuerte de que aprendo de lo que escribo. Es decir, que hay algo en la escritura de poesía, se supone que puedo no saber y aprendo de ello cuando me la encuentro hecha. Que puedo, por ejemplo, identificar, eso lo he dicho con frecuencia, puedo identificar cosas que he aprendido escribiendo cuando estoy escribiendo sobre otros. Y no, normalmente nunca, a lo mejor alguna vez que se me escapa, al revés. Es decir, lo que puedo aprender escribiendo sobre otros me sirve para seguir escribiendo sobre otros, pero no para escribir mis poemas. Claro. Es decir, mis poemas van por delante, tengo esa sensación. Entonces, el aprender es el tratar de ir enterándose de lo que pasa ahí. Sí, es verdad, es que esa es otra dimensión en realidad. Como que es verdad que a medida que escribimos, sí, también es un adentrarse en la vida como con los poemas y cómo te van iluminando el camino también de la vida, ¿no? Sí, sí, es verdad. De todas maneras, eso de aprender de lo que uno escribe también inevitablemente sirve para lo siguiente que uno escribe. Claro, porque ¿no? tiene otros aspectos técnicos claro. Y de todo tipo, sí. Claro, claro. Y bueno, en relación con lo que hablábamos también, ¿no? De esa sensación que algunos tenemos o que se tiene habitualmente del primer libro o la primera etapa no funciona, ¿no? Cuando lo miras con 20 años o con 50 años de distancia, como que no hacen... Y luego sí, ¿por qué? Pues ese cambio, a partir de cierto momento ya sí. No es habitual que el primer libro no, el segundo sí, el tercero y el cuarto no, el quinto sí. Esto no se da. Lo que se da es el primero no y a partir de cierto momento todo sí. Ahí yo uso el verbo aprender, podemos usar otro, pero yo creo que hay algo que ese pasa. Es como el gran aprendizaje, es un salto, ¿no? Como que llega un momento en el que das un salto. Al principio estás efectivamente aprendiendo, como si aprendieras a leer. Realmente, ¿no? En lo que es el aprendizaje que hacen los niños pequeños cuando empiezan a leer. Y de repente, una vez estás ahí, has dado ese salto, pues ya son como otro tipo de aprendizajes más pequeños o conocimientos, acumulación de, bueno, dispersión de conocimientos, están ahí. A veces los conocimientos los tenemos, pero los olvidamos y tenemos que volver a pasar por ellos para que vuelvan a estar en contacto con nuestras ideas, no sé. Todo es como muy fluido a la vez también, ¿no? Sí, yo pienso, no sé, me quedo un poco con lo que has dicho tú, Ángela, de que no se aprende a escribir, pero sí a moverse en ese territorio o algo así, has dicho, ¿no? Y me parece que yo me identifico con eso también, la verdad. Como que no es una técnica lo que se aprende, o no es eso lo que es interesante aprender, o no es eso lo que cambia del primer al segundo libro, sino
como aprender quién es uno o qué puede hacer uno con la escritura o algo así, ¿no? Pero yo creo que por eso quizás rechazamos los primeros libros, porque o sea, yo sí tengo como la clara sensación de que en mi primer libro, quizás el segundo también, estaba leyendo muy intensamente y a veces copiaba fórmulas, a veces, muchas veces imitaba fórmulas y jugaba con ellas. Más eso, un jugar para ir como... Ahí sí veo que hay como una cosa más de aprendizaje, pero luego ya es otra, es como hay conversación, hay diálogo, pero ya no es ese imitar como para... No sé, hay algo más tosco ahí en ese primer libro como de... Bueno, depende también de cuándo hayas escrito el primer libro y todo eso, porque yo creo que... Bueno, quizás si has escrito el primer libro y ya has probado mucho, has jugado por aquí, por allá, y ya, que hay distintas experiencias también. El primer libro que escribes no es el primero que publicas, claro, pueden también ser distintos. Eso es verdad también, efectivamente. O que a lo mejor no has terminado como tal un libro, pero has escrito muchos poemas, ¿no? Y en eso ya has hecho... Claro. Sí, igual tiene que ver como con las publicaciones precoces, ¿no? Yo sí siento que mi primer libro fue como que no me lo... O sea, lo hice y me dijeron, preséntate a un concurso, tal. Pues, y salió y yo no, o sea, como que no era como nada consciente de que había hecho un libro y que eso se publicó, no sé, fue como, no pensé que me iba a ganar ese premio entonces. Yo relacionaría esto con la idea previa de la libertad y de hacer lo que le da a uno la gana, ¿no? Y que tiene que ver también con una especie de confianza. O sea, no puedes hacer lo que te da la gana si no tienes cierta confianza en que lo que te da la gana va a ser algo, no sé cómo decir, que uno acepta hacer, ¿no? Sí. Que uno no se niega a hacer. Esa confianza que decía Alejandra, ¿no? En alguien o en algo que te valide de algún modo. Creo que hablabas también, yo lo apunté como liberarse, esa libertad tiene que ver con liberarse de una especie de juicio, ¿no? Que uno siente que tiene un juez dentro, o un jurado incluso, los más ricos de espíritu, y eso te está criticando, ¿no? Y hay un momento en el que uno le cierra el pico a esa gente o a esas voces y hace esto de lo que le da la gana, y tiene que ver con, no sé cómo decirlo, pero... No se da desde el principio, habitualmente al menos, ¿no? Puede que esté en el primer libro, pero antes de ese primer libro hay unos bocetos, hay unos poemas, hay algo que se desecha, ¿no? O sea que no importa si el libro se publica o no, claro. Es un primer movimiento de escritura, ¿no? Liberarse del juez interno, a lo mejor no hay que liberarse, ¿eh? Depende del juez también, es que hay buenos jueces, ¿no? Ya, bueno, eso depende de cada uno, sí, de cómo tenga la cabeza, pero... Bueno, si es un juez muy sádico, pues igual, no sé. Habría que liberarse, pero manteniendo al juez interno. Sí, todo esto, claro, da para discutir mucho, porque seguramente no entendemos todos lo mismo por juez interno, ¿no? Sí. Es un personaje que puede resultarnos simpático o necesario desde cierto punto de vista. Yo podría defenderlo y al mismo tiempo podría en otra conversación decir mátalo, ¿no? Claro. Pero bueno, hay algo ahí complicado, pero sí como paralizante, ¿no? Claro, no sé. Eso si el juez hace que te paralices, entonces mal juez. La cosa es que el juez debería ser realmente interno, ¿no? Yo creo que muchas veces el que pasa por un juez interno es un juez externo que se ha interiorizado. Una expectativa, y eso es un problema. Una expectativa de juez externo, porque claro. te lo imaginas, tampoco sabes muy bien. Claro, claro. También estoy a favor, me parece interesante decirlo a partir de estas ideas, ¿no? De seguir escribiendo para seguir aprendiendo de lo que uno ha escrito, ¿no? Que hay modos o maneras en las que uno puede concebir la escritura del presente, tenga la edad que tenga, como hacer lo que ya sabemos hacer, con lo cual el producto va a ser más o menos satisfactorio para jueces internos o externos o lo que sea, o tratar de hacer algo que nos permita aprender algo, ¿no? Y eso tiene cierto riesgo. Mucho riesgo, pero mucho más Pero divertido. creo que eso es lo que, nos mola, ¿no?
Sí. Bueno, tenía también un comentario sobre esto, ¿no? Sobre la poesía como una actividad que vincula a gente, en algunos casos muy íntimamente, a gente de distintas generaciones, ¿no? Decía yo en el textito ese que hay por ahí, que en otros trabajos o vocaciones pues no se da el tipo de, no es habitual, ¿no? Que se dé este tipo de relación de amistad o complicidad con gente de otras generaciones, mayores, menores, a veces de la generación de nuestros padres o de nuestros hijos, ¿no? O sea, como gente, y que esto me parece también uno de los placeres, no de la edad, o no solo de la edad, sino de la poesía, ¿no? Que en otros trabajos, insisto, o en otras vocaciones, pues te mueves con gente de tu edad, más o menos, y poco más, y es una riqueza. Pero bueno, creo que no tenemos tiempo para entrar en eso, así que nada, No, que pero cada sí, uno... o sea, yo como Sí. que, o sea, muy brevemente, es que me parece súper valioso lo que dices y muy importante. Pues dale. No, eso, que me encanta que sea así, me encanta que sea así, y que esto contradice también un poco la idea de generación como una cuestión unitaria con los años de nacimiento que se comparten, ¿no? Que puede haber una serie de vínculos estilísticos, de pensamiento, de forma con muchas otras edades, y eso está muy guay, ¿no? Y me gusta eso. Nada más. Bueno, pues entonces os propongo que leamos un ratito cada uno, 5 o 7 minutos, ¿os parece? Unos poemas para ejemplificar o para llevar la contraria a lo que hemos estado diciendo. Empezamos Genial. por ti. Vale, ¿cómo hacemos? ¿Leemos uno y No, seguimos? leemos los minutos que te parezca, yo digo 5 o Perfecto. 7 y lo que tú... Fijaos, mientras busco un poema, con esto del trabajo que comentabais, claro, en mi caso es al revés. Yo llevo trabajando desde muy joven, he trabajado en mucho call center, sitios así, que de repente tu mejor amigo es Loli de contabilidad, 57 años, y entonces para mí la experiencia ha sido un poco distinta. También pensaba eso un poco, que también depende, claro. También depende, sí. Esta ventana da un jardín que me es ajeno. También la cama, los libros, las fotos de la infancia, pero casi todo me recuerda a otra casa, a unos pocos kilómetros de esta, que habité durante muchos años. Esa casa nunca más será mi casa, no volveré a ella de visita ni conoceré a sus actuales dueños. Mi arraigo es una biblioteca a doble fila que se traslada donde puede, donde surge la necesidad llena de cajas que a veces no se vacían. No sé leer. Soy incapaz de interpretar tu tacto. Al cabo, urticaria, rojo, sarpullido, las fibras lejanas de las palabras. Y debería hacer algo con ellas. Debería hacer algo con ellas. Uvas rojas machacadas sobre un escritorio antiguo de madera noble. Un cenicero lleno de ceniza, polvo, el olor de la almohada de mi padre. Tiritas sucias, restos de cajas de pedidos de alguna tienda online. Algodón. Un solo pendiente de perla. Las ventanas están abiertas, se mueven ligeramente las cortinas. Deben ser las 8 de la tarde cuando llamas a la puerta. No sé si debo abrir o hacerte esperar y recoger todo primero. Torpe, desnudo, casi frágil, indigente, veleidoso, a la intemperie, inseguro, como cuando digo quizá, como cuando digo no sé, como cuando pregunto antes de afirmar, lo hago constantemente. Sobre esto sí que estoy segura, porque a menudo, te prometo, no sé lo que estoy haciendo y me gusta un poco no saberlo. Preferiría poder reivindicar a veces la inseguridad, decir, por ejemplo, no sé leer, no entiendo lo que dices, no sé qué es lo que quieres decir. Hay una distancia exacta y precisa entre tú y yo
que no alcanzo a comprender, a descifrar, y eso me gusta. Me entrego al placer inabarcable del misterio y ensayo perversiones en la forma del poema. Algunos días eso es todo. Bueno, pues, a ver, voy a leer algunos poemas inéditos en los que creo que en algunos como que sí que se refleja, hay como un reflejo de la edad y en otros que no, creo yo. ¿Y vas a decir No. qué pasa en cada uno? No. Eso ya es como para juicio personal del público. Bueno, algunos se nota muy claramente. Me levanté de la cama mientras mi hijo dormía. El baño estaba justo enfrente. Me desnudé y me duché con la puerta abierta para seguir mirándolo. Cuando el vaho teñía el vidrio de la mampara, yo lo limpiaba para no dejar de ver su forma respirando. Los libros revueltos con las sábanas. Era ella. Aparecía sin más, en un pestañeo, pero siempre urdida en la distancia, lo suficientemente cerca para anunciar su presencia, pero no lo bastante para que la avergonzara. Me transformo en seres pequeños del bosque y me arrodillo. Ella es la única. Hachas, pistolas, tomahawks, margaritas y gorritos. Se levantaron las flores cuando se lo pidió. Los corderos se mecieron. Daisy llegó, diciendo, para siempre. Jesús también llegó, riendo con espumarajos. No hay mujeres ni hay hombres, gritó. Las piedras grandes rodaron sobre ella. Su pie se resbaló. Ya solo hay piedras. Recostada, recuerdo que, estando viva, también tuve oro y hierro y estrellas. Aún no me he vestido lo suficientemente oscura y tengo los ojos abiertos, pero ayer me dolían y los cerré. Me he sentado en este banco donde una vez, estando embarazada, también me senté sonriendo y lamiendo un helado. Lo recuerdo bien. Es muy posible que casi sea la misma persona, pero ya no creo que haya una solución discursiva o narrativa para los problemas. Los problemas son nódulos de la vida, igual que los momentos de alegría son nódulos donde te metes y no quieres salir. Pero de los problemas quieres salir, no puedes pensar en otra cosa. Sin embargo, sales de los nódulos de alegría igual que sales de los nódulos de problemas cuando sea, es decir, cuando se abren y te echan. Es un alivio saber que estás tan cerca y que por ti puedo ser libre de ellos, y aunque no me haya vestido lo suficientemente oscura, ni mi mente haya borrado los suficientes caminos, te veo y te conozco, y sé que volveré a entrar en ti, aunque ahora me conforme con notarte. Escribo poemas con lo que me sobra. Es poco lo que me sobra, solo durante 5 minutos, mientras mi hermano conduce la furgoneta y el niño duerme, y hace sol. Vimos 3 caballos blancos, o solo los vi yo. El poema dice así: Blossom, 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 pinos, 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 meandros de pistilos, meandros de blossom. Me haces decir cosas graciosas aunque quiera morir. No quiero morir. Solo quiero pararme ante la puerta de un hospital y ser recogida como un paquete. ¿Quién te hace decir cosas graciosas? Tú, vosotras. No insistáis, os querré igual. Y cuando me esté muriendo, solo pensaré en vosotras, como cuando corría por las barranqueras
y no podía deteneros ni hacer nada con vosotras. Me cansaba el doble que el resto de corredoras. Barranqueras, barranqueras, barranqueras de este mundo donde se despeñan perros y neumáticos, meandros de neumáticos, meandros de peonías y de perros, meandros de Blossom. Por las mañanas salen las lombrices de tierra y los caracoles. Has de tener cuidado para no pisarlos. Algunos son muy pequeños y prácticamente invisibles. Hay agujeros de topos y el rocío se ha evaporado. Los campos de fútbol relucen. Las flores de los descampados desbordan, aunque faltan amapolas. Solo he visto una y la arrancaron. Salí despistada y me olvidé de comprar. No importa, comeré patatas cocidas con sal. Gracias. Gracias. Gracias, Ángela. Pues yo he pensado que voy a leer dos poemas que aparecieron en un libro que se llama Diciembres Iniciales, que ya desde el título está hablando de esto de momentos iniciales y momentos finales. Bueno, en realidad es un poema que apareció en mi primer libro, que se publicó en el año 2000. Estamos leyendo, no sé si alguien no lo ha notado, por orden de inverso de edad, ¿no? Empieza Alejandra, que es la más joven, luego Ángela, luego yo y luego Miguel, pero mi poema en realidad es más joven que el de Ángela, porque lo escribí cuando era más pequeño que ella. Pues está muy bien romper las dinámicas. Sí. La cosa es que, bueno, se me ocurrió que encajaba con el libro meter este poema de esta primera etapa de escritura, o primer movimiento, ¿no?, del año 98, escrito en el año 98, se llama Convivencia, le puse aquí de título Convivencia 1998, y luego hay otro Convivencia 2022. Y me parece que, no sé cómo funcionará, nunca he hecho esto de leer los dos juntos así, pero me parece que es, bueno, como el mismo poema, pero escrito casi 25 años después. Convivencia. Parecen más, pero solo son 24 horas. La primera puede ser azul pálido, sal, horizonte. La segunda es sin duda un cesto vacío. La tercera, 2 cestos vacíos o un cesto por la mitad. Es casi lo mismo. Para la cuarta desembocamos en cualquier otro plano, por ejemplo, en el recuerdo del día en que se arranca un pedazo de corcho de un árbol con la idea de regalarlo a la vuelta del campo. En la quinta jugamos al ajedrez. Yo suelo ser alfil. La sexta y la séptima son un resbalar jabonoso y lunático. La cera de las velas, todos los atributos de la cera de las velas abundan en la hora octava y sellan lo que será la primera parte siempre que estructuremos a partir del número 3. Se recomienda el 3, es tanto más justo y cómodo a la humana medida. Entonces la novena, o nona, si uno tiene mal gusto, será otra vez azul o rosa pálido, pero menos, y algo de hastío, de círculo, como cuando estamos sentados en esos lugares desde los que es tan evidente que la Tierra es redonda, y así la décima puede consistir en preguntarse cómo es que tardaron tanto en darse cuenta. Todo va rodando por el círculo enjabonado. Claro, es tan fácil pensar así ahora, autocrítica en la 11ª, y atravesamos la 12ª dudando si no hubiera sido mejor trabajar con el 2. Al fin y al cabo, la 13ª parece algo nuevo o recién barnizado. La 14ª confirma que la estructura es binaria. Ahora se ve que son las olas las que nos vienen buscando. Por ejemplo, la 15ª, una rubia que baila y nos pide bailar. No importa que hayamos contestado, ya van 16
y se intuye la costura, se siente la proximidad del ombligo. La 17ª es la hora de entender, incluso la televisión se justifica. Bach sabía de todo y la 18ª lo trae con su brisa. Las matemáticas son solo el esqueleto. Una medusa se evapora en la arena. Ya es la 19ª y sin embargo hace frío, soledad. Desde tan cerca no te veo mientras la 20ª nos sigue empujando cruelmente, nos sigue la 21ª, corremos escapando del tiempo que no quiere alcanzarnos, sino hacernos correr. Durante la siguiente sufriremos un breve ataque de epilepsia sentimental y la 23ª traerá la voluntad de equilibrio. Para esto recomendamos la puesta de sol o el amanecer. Son las dos puntas del mismo ovillo, pero con mesura, porque la 24ª será un semáforo y una banda de Moebius sobre la que ya no hace falta jabón para que sigamos deslizándonos siempre por el mismo día. Deslizándonos siempre por el mismo día hasta que algo alguna vez se rompa y sea mañana, que es el ayer del próximo amor. Y Convivencia 2022. Parecen más, pero solo son 12 meses. En enero nos miramos un rato, un laberinto no para salir. En enero te espero, como cada febrero. Le escribí a la amiga que me escribe, y febrero sube y baja, baja y sube, da luz a una esperanza y la inestabilidad nace enseguida cuando llega marzo, cuando miramos atrás, suponiendo y creyendo que ya ha pasado algo. La ilusión de que lo insignificante significa. Todo parece inflado como el tiempo. En abril nos miramos un rato, miramos lo que pide no ser visto, vemos lo que no queríamos mirar. Pasan las encinas y los verdes del campo, lo lejos cerca de mirar el campo desde un tren porque se mueve o desde un collado porque está alto. Mayo vuela hacia afuera y me propone mi mejor autorretrato, melancólico y risueño. Vuelo hacia Mayo, Mayo vuela